Una buena noche a todas nuestras compañeras, compañeros, militantes y ciudadanía que se conecta y nos acompaña siempre en estos Facebook Live. Muchas gracias por conectarse nuevamente. Tratamos siempre de que estos espacios sean espacios que nos permitan informar, dar cifras, indicadores, argumentos que puedan servir para seguir discutiendo sobre la coyuntura nacional. Hoy que realmente estamos preocupados por lo que está pasando en nuestra patria ecuatoriana, lo que está pasando en nuestra frontera norte, que es realmente la muestra más clara de la inoperancia, la ineptitud del gobierno de tratar una problemática como la de frontera. A eso queremos referirnos en este programa especial. Recordarles que ya hemos hablado y algunos temas de los que hemos hablado previamente, para que los compañeros que recién se conectan en este Facebook Live sepan que en esta misma página, en mi página web, están colgados los videos anteriores que hemos transmitido en Facebook Live. ¿Cuáles fueron esos? Temas de la judicialización de la política. Lo hablamos detenidamente porque creemos que es un tema de absoluta coyuntura nacional y regional. Judicialización de la política utilizada para la persecución de los líderes progresistas del Ecuador y de América Latina. Recordar que seguimos en Ecuador con un preso político, 6 meses de prisión de Jorge Glass sin demostrarle una sola causa por la que tenga que justificar su privación de libertad, lo cual es una clara muestra de persecución política y judicialización aquí en el Ecuador. Pero además queremos desde aquí dar un abrazo gigante de solidaridad al PT en Brasil y en especial a un líder continental de la talla de Lula da Silva. Hoy son 13 días de prisión a Lula, lo que no pueden en las urnas, porque saben que nuestros líderes, Lula, Cristina, Evo, Rafael, son imparables en las urnas. Lo están consiguiendo con la manipulación de los sistemas de justicia en cada uno de los países. Así que nuestro abrazo muy fuerte a Brasil y a toda la lucha popular que se está elevando cada día en Brasil en rechazo del gobierno neoliberal y corrupto de Temer, y frente a la exigencia de la liberación de Lula da Silva para que continúe la pre-campaña y posterior la campaña presidencial por las elecciones de Brasil. Así que nuestro abrazo fuerte. Posterior a este video o a este espacio de judicialización de la política, abrimos un nuevo espacio que se refería a las medidas económicas implementadas por el gobierno de Moreno, lo cual también hicimos una clara explicación de qué era lo que se trataba y el por qué tenemos que estar muy alertas del viraje a la derecha representado a través de estas medidas económicas, que es la primera muestra del gobierno de Moreno, de esa alianza abierta y cabal con los poderes económicos del país. Queremos además agradecer muchísimo a quienes nos movilizamos la semana pasada. El martes 10 de abril tuvimos una movilización que realmente superó las expectativas, una primera movilización nacional de nuestra organización, pero además donde se sumó muchísima ciudadanía indignada de lo que está pasando en el país. Y queremos agradecerles a todos, porque también el movilizarnos es parte de una organización permanente que tenemos que mostrar para decir que un pueblo no puede estar quieto, no puede inmovilizarse frente a las injusticias que está cometiendo y al entreguismo que está cometiendo el gobierno de turno aquí en el Ecuador. Así que una marcha que superó la participación de más de 6,000 personas, muchos hablan de 8,000 personas, pero realmente estuvo una primera buena muestra de lo que significa la indignación de un gran sector de la población, muchos que no pudieron llegar porque, ya saben, en provincias se negó salvoconductos, se privó de la participación en la movilización terrestre de muchos de los militantes y ciudadanos que querían llegar hacia la capital para esta primera movilización nacional del martes 10 de abril. Así que bueno, vamos a seguir organizándonos porque esa es la razón de ser de esta organización y estructura política. Más allá que el CNE nos reconozca, no, como lo hemos dicho, eso sigue su trámite, hemos entregado ya toda la documentación, respondiendo además la ignorancia de los vocales del Consejo Nacional Electoral cuando dicen que no podemos llevar el nombre de Alfaro, porque Alfaro era un liberal y que nosotros como una organización de izquierda que lucha contra el neoliberalismo no podemos llevar el nombre de Alfaro. Ridiculeces que solamente cumplen la orden y la disposición del gobierno de Moreno para bloquear políticamente esta organización que está vibrante, que está viva y que la seguiremos manifestando las veces que sean necesarias. Y bueno, para entrar en materia de lo que nos hemos conectado en esta noche, es justamente sobre la situación de frontera. Estamos realmente asombrados
de que la inoperancia y la falta de manejo y de conocimiento de la frontera norte, el gobierno haya empezado con sus primeras muestras claras de entreguismo, pero sobre todo en ineptitud, que no solamente ya nos ha causado muertes en frontera, sino que sigue poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos ecuatorianos y de quienes habitan en la frontera. Por eso quiero arrancar solidarizándome profundamente con los secuestrados, los asesinados, los 4 soldados ecuatorianos, los 3 miembros del equipo periodístico de un medio de comunicación que primero fueron secuestrados y después asesinados, con mucho dolor. Una solidaridad a sus familias, a sus equipos, a sus amigos. Realmente nos ha dolido mucho esta situación, y también nuestra solidaridad con la pareja que ha sido secuestrada y que está en condiciones de secuestro en la frontera norte, y que esperamos realmente que en esta ocasión el gobierno no cometa el grave error que por su ineficiencia y lentitud pueda correr en riesgo la vida de esta pareja que se encuentra secuestrada en nuestra frontera. Pero además, bueno, ahí está Óscar Efrén Villasís y Katy Vanessa Velasco. Ellos son oriundos justamente de Santo Domingo de los Áchilas. Así que, bueno, un abrazo a sus familias y todo lo que se pueda hacer por parte del Estado para que esto tenga una buena noticia de fin. Y también queremos decir, primera vez que estamos viviendo el desplazamiento de toda una población de frontera por esa ineptitud. Nuestro abrazo solidario a toda la población de la parroquia de Mataje, que ha sido desplazada en su totalidad hacia San Lorenzo, en condiciones realmente desfavorables, sin una planificación, sin una preparación en San Lorenzo para recibir a las más de 180 familias que han sido desplazadas desde la parroquia de Mataje. Nuestra solidaridad y nuestra exigencia a las carteras de Estado que tienen que ver con el EMIES, por ejemplo, vivienda, entre otros, para que realmente los desplazados puedan tener condiciones favorables y que las niñas y niños, sobre todo, tengan atención prioritaria. Son momentos absolutamente críticos para el país. Realmente queremos en este momento, más de reconocer, solidarizarnos, de reconocer y también de exigir, aprovechar este espacio para ir aclarando una serie de afirmaciones, de una serie de falacias que se han estado diciendo en los medios de comunicación en los últimos días, pero sobre todo que ha salido de la misma boca del presidente de la República del Ecuador, el señor Lenín Moreno. Cuánta falsedad, cuánta demagogia, y queremos también darles a todas y todos ustedes algunos de los insumos que nos puedan servir para seguir debatiendo este tema en los medios de comunicación, en nuestras familias, en nuestras comunidades, para no dejarnos engañar. Bueno, hemos escuchado varias cosas, vamos a empezar. Primero, hemos escuchado que todo esto es culpa porque el gobierno de Correa y de la Revolución Ciudadana desmanteló las Fuerzas Armadas. Queremos referirnos a esto puntualmente y arrancamos con esto porque no hay algo tan falso o más falso que esto. Realmente las cifras, y vamos a mostrar igual con gráficos como lo solemos hacer en estos espacios de Facebook Live, las cifras demuestran que en la Revolución Ciudadana se incrementó hasta 9 veces la inversión en Fuerzas Armadas. Aquí está un gráfico que nos muestra, no sé si ahí lo podemos evidenciar, ahí está como entre el año 2000 y 2006, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, la inversión en defensa fue de 185 millones de dólares. Y aquí está, entre el 2007 y el 2016, es decir, en la década del pueblo, fue de 1.686 millones de dólares. Repetimos, se incrementó más de 9 veces el presupuesto para defensa, para el sector defensa en nuestro país. Por lo tanto, primera falacia desmontada. Nadie hizo más por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional que el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque además tener instituciones fuertes nos ayudaban a la seguridad no solamente de frontera, cuando habíamos conseguido ya tener frontera de paz,
sino y principalmente que el servicio complementario de seguridad entre Defensa, Fuerzas Armadas y Policía Nacional esté al servicio de toda la población ecuatoriana en todo el territorio ecuatoriano. Por eso apostamos para el fortalecimiento del sector de seguridad en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Demostrado nuevamente, igual como lo hacemos siempre, estos gráficos los vamos a subir en redes sociales para que ustedes los tengan a la mano y pueda ser material de debate y que este material nos permita seguir difundiendo también esta información que es fundamental. Nos dicen también que fuimos muy permisivos con el paso de la droga en frontera. Aquí vamos a mostrar otro gráfico. Por nuestra ubicación geográfica limítrofe, el problema de droga ha estado siempre presente, lastimosamente, en la frontera, pero esto se combatió con absoluta firmeza en la Revolución Ciudadana. Aquí vamos a demostrar otra de las cifras. Creo que ahí estamos, para que puedan ver claramente las cifras. Del 2000 al 2009 se incautaron 268 toneladas de drogas en nuestro país. Y del 2007 al 2016 se incautaron 520 toneladas de droga. Ahí están las muestras. Los comparativos. Aquí no podemos salir a hablar por hablar. No podemos salir a hacer politiquería de un tema tan sensible como el manejo de la frontera. Algo tan sensible como el tema del narcotráfico. Aquí están las cifras que desenmascaran otras de las falacias que se han mencionado sobre el tema de la lucha contra la droga y el narcotráfico en nuestro país. En marzo del 2016, no lo decimos nosotros, en marzo del 2016, las Naciones Unidas califica al Ecuador entre los 10 países más eficientes en la lucha contra las drogas. 2016, Naciones Unidas declara al Ecuador entre los 10 países más eficientes en su combate contra las drogas. Ahí está. Busquemos las noticias, sepamos informarnos, utilicemos la tecnología claramente. Aquí está, título de la noticia, 8 de marzo del 2016, sale la noticia de las Naciones Unidas y toda una nota sobre el reconocimiento del trabajo. Esto quiere decir que en los 10 años de la Revolución Ciudadana se incautaron más toneladas de droga y la lucha fue más frontal que en todos los años de presencia de la base militar norteamericana de Manta en nuestro territorio. Hoy hemos escuchado tanto sobre eso, a lo que me voy a referir enseguida, porque da dolor, como ciertos entreguistas que les fascina entregar la patria, nuevamente han hablado sobre el retorno de una base militar extranjera en nuestro territorio. Pero para que veamos, si la consigna o el pretexto es la lucha contra las drogas, estamos demostrando que en la Revolución Ciudadana se hizo mucho más que en todos los años de presencia de la base militar norteamericana en territorio ecuatoriano. Esto está relacionado también con otra de las cosas que ha salido que nos parece sumamente sensible, que es el tema de la tabla de consumo. Hemos hablado incansablemente sobre la tabla de consumo. Concepto básico. Queridas compañeras y compañeros, no nos dejemos engañar y tengamos información para decirlo con claridad. La tabla de consumo tiene una sola finalidad: diferenciar entre los consumidores y los traficantes y microtraficantes. ¿Qué pasaba antes de la existencia de esta tabla? Si es que tú portabas una cantidad mínima, podía ser considerada microtraficante. Los grandes nunca son observados por las fuerzas. Es más, los grandes están fuera de nuestro territorio. Son los pequeños los que siempre están al alcance, digamos, de las fuerzas públicas. Me refiero a los microtraficantes y a los traficantes. Pero esto y la tabla lo que nos permite es diferenciar los consumidores de los microtraficantes y traficantes. Además, decir que nuestra Constitución no penaliza el consumo,
sí penaliza fuertemente, y en eso el Código Orgánico Integral Penal es absolutamente claro, con sanciones muy fuertes contra los traficantes de drogas. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que tenemos que seguir precautelando y cuidando lo mejor que tiene nuestra patria y nuestra población, que son las futuras generaciones. Por lo tanto, no nos dejemos confundir, ni engañar, ni caigamos en el falso argumento de la derecha, que ellos sí quieren bajarse la tabla de consumo para que los consumidores puedan ser penalizados en este país, y eso no lo podemos permitir como sociedad ecuatoriana. Así que claridad sobre el tema de la tabla de consumo. Ha salido en estos días, últimos días, y especialmente esto rebrota a raíz de la entrevista que hace CNN y del Río al presidente Moreno sobre un video en el que supuestamente se involucra aportes de las FARC a la campaña presidencial de Correa. Primero, este tipo de acusaciones jamás han sido comprobadas porque son falsas. Nadie puede comprobar algo falso. Por lo tanto, pierden su tiempo tratando de involucrar un financiamiento de las FARC a las campañas presidenciales de Rafael Correa. El mismo Lenín Moreno, en mayo del 2011, rechaza estas afirmaciones. Moreno, mayo 2011, vamos a subir el video también en redes sociales para que ustedes lo vean, porque aquí hay que ser así, hay que hablar y demostrar. Mayo 2011, Lenín Moreno afirma y defiende que jamás han recibido recursos de las FARC, y digo han, porque Moreno fue 6 años vicepresidente de la República con Rafael Correa. Es decir, las dos campañas presidenciales en las que actuaron como binomio son las que supuestamente estarían financiadas por las FARC. Así que Moreno en mayo del 2011 clarifica tajantemente que no tienen nada que ver con financiamiento de las FARC. Así que bueno, me parece que eso es absolutamente claro. Hay que recordarle al señor Moreno que también fue vicepresidente, parece que muy a menudo se le está olvidando que también fue parte de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Esa es parte de sus cortinas de humo con las que quiere tapar su ineptitud para gobernar. Otra de las falacias, y que lo dijo ayer y que nos ha dolido tremendamente, el puente de Mataje y la vía que conecta nuestra frontera. Esta es otra declaración vergonzosa que hizo Moreno, decir que el puente de Mataje fue construido para los guerrilleros y los narcotraficantes. Es decir, que para el presidente Moreno, los ciudadanos ecuatorianos que viven en Esmeraldas, en la frontera, son ciudadanos de segundo orden que no merecen la atención del Estado. Esto ya no nos es nuevo. Recordemos que a finales de noviembre del 2017, una de las frases que hirió profundamente a los esmeraldeños y esmeraldeñas y que no podemos dejar que lo olviden. El presidente Moreno, finales de noviembre del 2017, coge y dice: el escondite de frontera, refiriéndose a Esmeraldas. Cuánto dolor causan las palabras que generan violencia, que generan odio, que generan discriminación, por supuesto. Recordemos que esto no empieza recién. El escondite de frontera, hoy resulta que tampoco era responsabilidad del Estado cubrir con servicios básicos, escuelas del milenio, hospitales, programas de riego, asistencia social y carreteras, puentes que conecten. ¿Por qué? Porque además teníamos un plan binacional en marcha, que además ya me voy a referir a esto porque también hemos pedido en la Asamblea Nacional que, como se aprobó una resolución para que algunos de los ministros acudan al plenario a explicar el tema de frontera, entre esos ministro del Interior, ministro de Defensa y canciller de la República, también solicité en el pleno de la Asamblea que asista el secretario de Planificación, porque tiene que explicar ante el pueblo ecuatoriano cómo se ha estado operando el plan binacional con el que los dos países se comprometían a generar desarrollo en su territorio. Compañeras y compañeros, la violencia también se genera de la pobreza, y sin un plan adecuado de desarrollo, como fue el compromiso que lo llevamos en la Revolución Ciudadana,
Sin desarrollo no vamos a poder superar los problemas de violencia de frontera, y eso tiene que ser absolutamente claro porque es un concepto básico para comprender lo que está pasando también en la frontera. Este puente es un proyecto que se hizo bajo este convenio de cooperación binacional. Alrededor de 22.000 habitantes se beneficiarían con la construcción de este puente, que tiene como objetivo el intercambio comercial de productos agrícolas y la integración vial entre Tumaco y Esmeraldas. En esto se han mostrado varias imágenes en redes sociales que muestran cómo el Ecuador cumplió con su parte del acuerdo y cómo al otro lado de la frontera se ve un vacío también en Colombia. Eso pasó históricamente y por eso ustedes recordarán también que cuando tuvimos el conflicto de Angostura, una imagen que se quedará guardada en la historia de la dignidad y la soberanía ecuatoriana, cuando Rafael Correa con toda la integridad defendió la soberanía y el desarrollo del Ecuador frente a Uribe. Todos recordarán esa imagen. Ojalá, les pido aquí a los chicos que nos están apoyando en redes, podamos ubicar esa fotografía espectacular cuando Correa hizo valer la dignidad ecuatoriana frente a Uribe, porque no solamente fue la imagen, fue el concepto, fue el contenido. Ahí nosotros ya rechazábamos que también el problema de frontera era el descuido del gobierno colombiano. Yo lo dije en el pleno, uno de los causantes que aceleró esta problemática de frontera fue justamente la instauración del Plan Colombia, un plan que de entrada la Revolución Ciudadana lo negó y lo transformó en Plan Ecuador, porque lo que queríamos era el desarrollo de la frontera del lado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque la ausencia de Estado en el lado colombiano lo que ocasionó fue que fuerzas irregulares ocuparan esos territorios y que se naturalizara el narcotráfico en esos territorios. Se empujó al cultivo y al procesamiento de coca de una manera absolutamente irresponsable. Todo esto es en manos de ¿qué? En manos de Uribe y todos los gobiernos neoliberales colombianos. Eso es lo que enfrentamos. Y esas también son las secuelas de lo que estamos viviendo hoy en día en frontera. La declaración de Moreno es absolutamente irresponsable y hecha bajo total ignorancia de lo que se vivió o se vive con los acuerdos binacionales entre Ecuador y Colombia. Aquí quiero referirme a uno de los temas que los dije que quiero hacer mención especial. Con asombro he escuchado a algunos parlamentarios que defienden vehementemente y tienen la idea brillante de que volver a las fumigaciones con glifosato es uno de los puntos que pudiera resolver el problema, y también el regreso de la base militar norteamericana en territorio ecuatoriano. Lo dije en el pleno, lo repito, ahí está el video también para quienes puedan verlo en redes sociales. Lo dije con claridad. Primero, en Ecuador está absolutamente prohibida las fumigaciones con glifosato y las fumigaciones aéreas que dañaron no solamente los ecosistemas, sino las poblaciones de la frontera norte. ¿Cuántos años pasamos denunciando las fumigaciones de glifosato? Logramos que sean prohibidas en el Ecuador. Por lo tanto, aquellos que dicen que si se fumiga los sembríos de coca, desaparece la coca, y con desaparecer la planta de coca desaparece el problema, está absolutamente equivocado. Segundo, el retorno de la base militar norteamericana en territorio ecuatoriano. Aclarar, para aquellos que tienen ese sueño de entreguismo brutal de la patria. Artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador, y lo leo textualmente: no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósito militar. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Por favor, revisemos. Artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador es absolutamente claro, no deja duda. Por favor, aquellos que están invocando el regreso de fuerzas militares extranjeras, lean la Constitución, y lo peor es que son parlamentarios. Bueno, eso es lo que nos toca vivir. Pero ¿qué pasa con las bases militares en América Latina y el Caribe? Colombia y muchos países tienen este gráfico, no se va a ver muy bien en pantalla, pero lo vamos a poner en redes sociales. Vemos cómo hemos tenido una expansión
de presencia militar y de bases en el territorio. A ver, voy a tratar por ahí. Colombia tiene 7 bases militares en su territorio y sigue con un conflicto que ha durado alrededor de 50 años sin solución. O más bien, las bases militares están cumpliendo muy bien el rol para las que fueron puestas en Colombia. México tiene presencia militar norteamericana y sin embargo no se ha terminado con la violencia relacionada al narcotráfico. Existe un sinnúmero de bases. Aquí quiero que vean como en este gráfico, aquí estamos Centroamérica, la cantidad de bases militares. Muchas de estas no están reconocidas en los documentos del Pentágono. ¿Por qué? Porque son bases militares, muchas de ellas son bases militares de los propios países, pero que han sido dadas a fuerzas militares norteamericanas. Aquí vemos, no es casual, territorio libre de bases militares extranjeras, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Lo demás, miren cómo está Colombia. Aquí estamos Colombia, la cantidad de bases militares, y aquí estamos en Perú. Ya vemos que tenemos 2 bases militares también muy cerquita del Ecuador. Perú, aquí faltan algunos puntos de identificar en Perú. Perú tiene muchas más instalaciones militares norteamericanas. Aquí está un pequeño gráfico, vamos a ponerlo en redes sociales para que lo puedan identificar de mejor manera, pero vemos cómo en los últimos años se ha incrementado esta fuerza militar en América Latina. Lo preocupante es que desde inicios de año que empezamos con la problemática de frontera, resulta que en Panamá se ha incrementado de manera importante la presencia de soldados militares con destino para América Latina. Lo más vergonzoso de esto, antes de olvidarme, es haber escuchado al ministro de Defensa convocar públicamente al Comando Sur. No se dan cuenta realmente de lo que están haciendo con la patria y la seguridad. Desde ya se consideraron y se declararon ineptos, porque por no conocer cómo se manejan estos temas tuvieron que acudir al Comando Sur. Y otra denuncia, que la vengo contando día a día. Hoy son exactamente 78 días de presencia de militares norteamericanos en frontera ecuatoriana y del FBI en territorio ecuatoriano. 78 días. Ojalá podamos realmente reflexionar y darnos cuenta cómo esto altera no solamente nuestra Constitución, sino además todo lo que hemos ganado durante esta década. Una noticia que nos ha dolido, y que esperamos que si eso no conduele a los que quedaron disque de izquierda en el gobierno, ojalá esto sí. El Ecuador se retira de los diálogos de paz como garante de los diálogos y los acuerdos de paz en Colombia. ¿Cuánto dolor en esto? Primero, que nada, es un error diplomático la manera como se anunció. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional se enteraron a través de ¿qué? De los medios de comunicación ecuatorianos. Ni siquiera fueron capaces de dar un mensaje diplomático alertando que íbamos a tomar esta decisión de dejar de ser garantes del diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, sino que fuimos tan déspotas y tan que me importistas con un proceso de paz como el que se estaba llevando y el que éramos garantes como Ecuador, que tuvieron que enterarse el gobierno colombiano a través de los medios de comunicación ecuatorianos. Nada, un error diplomático terrible. Además, retirarnos de los acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional es realmente un error que lo único que hará es profundizar los problemas de narcotráfico, de guerrillas, de paramilitarismo en nuestra región norte. Lamentamos que tengan tanto desconocimiento en esto. Vamos a colgar en redes sociales una entrevista que nos parece importantísimo para comprender lo que significaba y lo que significa el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Esta entrevista es al senador Iván Cepeda. Además, un abrazo fuerte a Iván Cepeda, que tiene una lucha durísima también en Colombia. Esta es una entrevista
que la vamos a colgar en las redes sociales para que ustedes la puedan escuchar y podamos tener un poco más el contexto en el que se da justamente el tema del diálogo de paz y como Iván Cepeda dice, el error histórico que acaba de cometer el gobierno ecuatoriano al negar o al retirarse como garante de este diálogo. Nosotros creemos que una de las explicaciones del que por qué se profundiza esto es que a inicios de este año 2018 el presidente, en un encuentro binacional, el presidente de Colombia con el presidente de Ecuador firman un documento que se llama la Declaración de Pereira. Sabemos el concepto fundamental, no conocemos los alcances. He pedido en el Pleno que cuando asista al Pleno la Canciller de la República explique cuál es el contenido y el alcance que tiene la Declaración de Pereira. Como ecuatorianos, como pueblo ecuatoriano, tenemos la necesidad y debemos exigir que se nos transparenten los documentos que se están firmando como parte de estos acuerdos binacionales. Porque esta Declaración de Pereira metió al Ecuador en un conflicto del que hemos rechazado ser parte durante décadas. No era solo una posición de Correa ni del gobierno de la Revolución Ciudadana. Había sido una política de Estado durante décadas. Rechazar como Ecuador ser parte de un conflicto interno que no nos pertenece, como es el conflicto de Colombia. Que podamos apoyar, que podamos colaborar, que podamos ser garantes, que podamos mediar, perfecto. Pero no podíamos entrar en un conflicto que no era nuestro. Y con la firma de esta Declaración de Pereira, lo que hizo el gobierno de Moreno fue bancarnos a los ecuatorianos un problema que no nos correspondía, que era la violencia y los grupos armados que tienen en territorio colombiano. Nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando, queridas amigas y amigos. Ojalá realmente generemos mayor conciencia de lo que está pasando y cuáles son las secuelas que va a dejar esta firma de la Declaración de Pereira, la inoperancia del gobierno y todo lo que está pasando en la frontera norte. ¿Qué dice? En breves, o qué nos hemos enterado, ¿qué dice? Porque el documento todavía no lo podemos encontrar. Es que nos comprometemos los dos países a la lucha antiterrorista en la frontera norte. Ojalá podamos tener acceso y ojalá la ministra, la canciller, cuando acuda al Pleno pueda explicar los alcances de esta Declaración de Pereira. ¿Cuáles han sido las acciones del gobierno ante la frontera? Eso también quisiéramos saber. Yo hice un hilo de preguntas, revisé y en eso muchas gracias a todo un equipo que de manera permanente se está reuniendo, que son muchos asesores de asambleístas que han formado la Liga de la Justicia. Hemos tenido que invocar realmente la justicia desde este espacio frente a tanta inconstitucionalidad y falta de procedimiento. Y se realizó un hilo de preguntas que debe ser realizada al ministro de Defensa, al ministro del Interior y a la Canciller de la República, sumado al secretario de Planificación, que solicité también se le convoque en el Pleno de la Asamblea. ¿Cuáles han sido las acciones desde que el presidente de la República llamó a Esmeraldas de escondite de la frontera? Desde que el 26 de enero tuvimos un primer atentado que fue el coche bomba en Esmeraldas. ¿Cuáles han sido las acciones ejecutadas por el gobierno? ¿Cuáles fueron las acciones que desarrolló el gobierno para el rescate del equipo de 2 periodistas y un conductor que estuvieron en zona militarizada? ¿Cuáles fueron las acciones de rescate? ¿Cuáles fueron las acciones mínimas que realizaron para salvaguardar las vidas humanas que estaban en riesgo y en secuestro en ese momento? Queremos saber como pueblo ecuatoriano esa respuesta fundamental, pero también queremos saber qué acciones se están tomando hoy en día para el rescate de la pareja secuestrada en frontera, quiénes estuvieron a cargo y quiénes están a cargo de las negociaciones con los secuestradores. Queremos saber si se mantuvo o no comunicación entre las autoridades y los familiares de los secuestrados y en qué se basó el compromiso del gobierno frente a los familiares de los secuestrados. No podemos jugar con eso, no podemos politizar, no podemos hacer que esto sea una cortina de humo del gobierno solamente para quedar bien y sin embargo haber sido absolutamente inoperantes frente al rescate
de las vidas de las personas secuestradas. Todo eso hemos pedido, y algunas otras preguntas se presenten en el pleno de la Asamblea cuando asistan los ministros. Merecemos respuestas claras, merecemos respuestas contundentes frente a lo que está pasando. Queridas compañeras y compañeros, lo que estamos viviendo no es menor. Ya tenemos a la DEA, al FBI, al Departamento de Estado clavado en el territorio ecuatoriano, incidiendo en las políticas públicas de seguridad del Estado ecuatoriano. Con asombro hemos visto cómo los delegados del gobierno de Trump que llegaron al Ecuador dijeron con absoluta frialdad que ellos no van a pedir ni van a hablar sobre el retorno de la base militar. No les hace falta. Obvio, ¿cómo les va a hacer falta? Si ya son 78 días que están en territorio ecuatoriano. 78 días que están en territorio ecuatoriano. No les hace falta, porque ya está aquí en nuestro territorio. El embajador de Estados Unidos en Ecuador lo ha dicho con claridad. Están dispuestos a dar todo el apoyo para garantizar la seguridad, la democracia y la paz del territorio ecuatoriano. Después de 11 años de soberanía y de habernos puesto al mismo nivel de todos los países del mundo, porque eso es lo que es Ecuador, eso es lo que somos los ecuatorianos. Hoy tenemos que evidenciar como la falta de liderazgo del presidente Moreno, de desconocimiento de todo su equipo, nuevamente nos ha entregado a la injerencia de Estados Unidos dentro de las políticas de seguridad de nuestro país. Y esto no afecta solamente al Ecuador, sino es una amenaza también para América Latina, porque se suma a todas esas amenazas, como lo mostré, de las bases militares y los ocupamientos que están, la utilización de espacios militares nacionales que están haciendo las fuerzas norteamericanas. Así que mayor conciencia, queridas amigas y amigos, mayor solidaridad. La revolución invoca justamente a la solidaridad, porque no podemos quedarnos insensibles, inmovilizados frente a lo que está pasando, porque está en riesgo realmente todo un pueblo, toda una ciudadanía, todo un concepto país, todo un concepto de territorio. Pero bueno, queremos darles, ya ir cerrando esto, casi siempre nos alargamos unos minutos más, pero queremos ir cerrando este programa dejándoles todos estos insumos, compartiendo con ustedes algunos links donde pueden encontrar entrevistas, información importante, videos que puedan aclarar la situación, pero también compartiendo con ustedes todas las gráficas y la documentación que vamos a poner en redes sociales para que ustedes la tengan a la mano. Para cerrar, y antes de cerrar, queremos también comentarles rápidamente que la semana pasada estuvimos con el compañero Ricardo Patiño en Lima, en la Cumbre de los Pueblos, este espacio que se armó. Ustedes recordarán que cuando invocaban a la Cumbre de las Américas, una de las cosas maravillosas que tuvimos por esa fortaleza de Rafael Correa, cuando estaban en la Cumbre de las Américas, ustedes recordarán que Rafael Correa, espero no equivocarme, en el año 2015 dijo: Ecuador no volverá a participar de una Cumbre de las Américas si no están todos los pueblos de las Américas, señalando justamente la incorporación de Cuba dentro de la Cumbre de las Américas, y logramos esa participación y fue espectacular. Hoy estuvimos, después de eso y de ver que la Cumbre de las Américas era ese espacio de reunión más bien bastante neoliberal, se construyó paralelamente la Cumbre de los Pueblos. La Cumbre de los Pueblos, que fue un impulso que dieron todos los presidentes progresistas de esta maravillosa década. Bueno, esa cumbre se mantiene, ahora de la mano de los partidos políticos de izquierda, progresistas y de las organizaciones sociales, y estuvimos con Ricardo Patiño la semana pasada en Lima compartiendo la Cumbre de los Pueblos. Hemos compartido también en redes sociales cuál fue la declaración final de la Cumbre de los Pueblos, porque hay un párrafo dedicado a Ecuador, como el reconocimiento de la revolución ciudadana, del liderazgo de Rafael Correa, de las políticas de redistribución de la riqueza, de justicia social, de soberanía, han sido reconocidos en toda la región. Y también en esa resolución, las organizaciones que forman parte de la Cumbre de los Pueblos manifiestan su absoluta preocupación por el retorno de las políticas neoliberales en el Ecuador, de la mano con la injerencia del Departamento de Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Gracias realmente a todas esas organizaciones hermanas, gracias a Nuevo Perú, que fue la organización quien lidera Nuevo Perú, es nuestra compañera Verónica Mendoza.
realmente una líder que está dando batalla dura frente también al desgobierno en Perú y a todos los casos que han sido denunciados en Perú, así que muchas gracias a ellos. Y no podemos pasar por alto una noticia para América Latina y el mundo que la recibimos el día de hoy. Con mucha expectativa, con mucho cariño, decirles que Cuba cuenta con un nuevo presidente. Miguel Díaz-Canel ha sido nombrado presidente de Cuba. Eso para nosotros realmente nos emociona de sobremanera. Un gran amigo, un gran compañero con el que hemos compartido muchísimos espacios a nivel de la construcción de integración regional. Hoy ha sido electo presidente de Cuba. Nuestro reconocimiento a Raúl Castro por todo este periodo del que cogió la posta de nuestro querido e inolvidable Fidel. Y ahora es Miguel Díaz-Canel que llevará la presidencia de Cuba. Así que nuestro abrazo fuerte, fuerte a ese pueblo valiente en resistencia. Esto tiene que dar un nuevo impulso para que el pueblo vuelva a recordar, el mundo recuerde que Cuba sigue siendo un país con un bloqueo ilegal, con un bloqueo ilegítimo, irracional, y ojalá todos volvamos a exigir la liberación del pueblo de Cuba, de ese bloqueo absurdo con el que le mantiene Estados Unidos. Aquí les recuerdo redes oficiales de nuestra organización, me parece que ahí está señalado, para que lo copien. En Twitter estamos en @EcuadorRC, en Facebook Revolución Ciudadana EC, nuestras redes oficiales. Lo hemos dicho siempre en nuestra militancia, solo en redes oficiales, información oficial, para no dejarnos confundir. Y como siempre queremos dar un saludito rápido a todos quienes se han conectado a este Facebook Live y que nos han enviado sus mensajes. A Neyandi, gracias. Desde la región amazónica, muchas gracias a nuestra querida Amazonía. Tenemos además saludos desde Canadá, gracias a Eduardo Gómez, muchas gracias por conectarse. Alfonso Guamán desde Chimborazo, ahí estamos, ñeque Gaby, y todo el ñeque del mundo aquí, que ni crean que vamos a bajar la guardia o que nos dejamos amilanar, más fuertes que nunca, más firmes que nunca, y eso tiene que ser una tarea revolucionaria. En los momentos más duros es donde más firmeza debemos demostrar, porque debemos saber que nosotros andamos siempre mirando a los ojos a nuestros compañeros, mirando a los ojos a la ciudadanía, porque nuestros principios siguen intactos, porque no nos dejamos manipular, porque no traicionamos, porque seguimos ahí firmes, aún en condiciones adversas. Eso es realmente mostrar que se tiene un compromiso con un proyecto político, con una patria que ahora está más amenazada que nunca y que necesitamos darle firmeza a esa población, a esa sociedad que también se siente desprotegida. Un abrazo muy fuerte a todo el sector de los arroceros, agricultores que ante la falta y ausencia absoluta del Estado se han visto altamente afectados, compañeras y compañeros agricultores de la patria, especialmente a los arroceros y a los pescadores que han iniciado con una serie de movilizaciones a nivel nacional. No solamente la solidaridad, sino que sus luchas son las luchas de un proyecto que siempre privilegió el trabajo de la mayoría del sector popular de nuestro pueblo. Un saludo muy especial a ellos. Gracias a nuestra querida compañera Germania Romero desde el Cantón Naranjal, una gran líder además del sector cangrejero de nuestro país. Muchas gracias a Germania. Anita Llanes, saludos desde Milagro, un abrazo fuerte. Marta Buñay desde la ciudad de Guayaquil, muchas gracias. Y fuerza, por favor, todos en redes sociales, a denunciar la ridiculez que ha planteado el alcalde social cristiano de Guayaquil. Si quiere retirar el monumento de Ernesto Che Guevara, primero retira el monumento del que torturó, asesinó en este país y provocó tantas desapariciones forzosas como es el del León Febres Cordero. Eso sí daría vergüenza. Hasta ahora, y nuestro saludo siempre de respeto, siempre profundo de respeto, cariño y admiración a Pedro Restrepo. Cuánta indignación debe ver eso. Hasta ahora no sabemos dónde están los hermanos Restrepo por culpa del gobierno de León Febres Cordero. Y se atreve a decir que van a consultar
sobre mantener o no el busto del Che Guevara en Guayaquil. Primero vayan y retiren el busto del monumento de todos aquellos que han causado tanto dolor, tanta muerte y tanta vergüenza al pueblo ecuatoriano, como es el de León Febres Cordero. Gracias a la tierra Sáchila, Johnny Rosero desde Santo Domingo. Saludos desde New York, muchas gracias a nuestros migrantes siempre. Víctor Quiñones, un abrazo muy fuerte. Un abrazo desde Chile, Luis Guillermo Morocho, muchas gracias. Compañeros migrantes, ahí estamos, más fuertes que nunca. Desde Italia, gracias a Doris Vázquez. Adelante, Gabriela, nadie se cansa. Así es, de la lucha del pueblo, nadie se cansa. Y seguiremos firmes gracias a José Rafael Sandoval. Bueno, hay muchos más mensajes, no podemos leerlos todos, pero gracias por conectarse a este espacio. Igual este video queda en las redes sociales para seguir provocando debate, para seguir dando información necesaria, argumentos sumamente rápidos, datos muy prácticos que nos permiten ir rompiendo cada una de las demagogias que se están diciendo en el Ecuador por parte del gobierno, por parte de sus aliados, para seguir desprestigiando, manchando y dañando a todo un proceso que transformó la vida de los ecuatorianos y ecuatorianos. Un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en otro espacio de Facebook Live con uno de los temas de coyuntura. Así que por hoy, repetimos, busquemos en las redes sociales video y explicación sobre judicialización de la política, el siguiente sobre medidas económicas y hoy sobre la situación de frontera y soberanía nacional. Recordemos que la soberanía es uno de los patrimonios más grandes que tenemos en el país y no lo podemos perder. Fuerza pueblo ecuatoriano, fuerza nuestra militancia, un cariño enorme, un abrazo fuerte, nos seguiremos encontrando por las calles y cada rincón de la patria ecuatoriana. Un beso fuerte, un abrazo, que viva la revolución ciudadana, la revolución alfarista, que viva nuestra soberanía y nuestro proyecto de justicia social. A ustedes, mucha fortaleza. Nos vemos la próxima semana.